el padre del metal neoclásico. Un guitarrista polémico, rebelde. Hoy, en Guitarra Viva, hablamos de Ritchie Blackmore, fundador del legendario grupo Deep Purple. Blackmore sigue siendo a día de hoy un guitarrista único e irrepetible, pero ¿de dónde le viene su mal carácter? ¿Sabes que ha prendido fuego a los escenarios nada más y nada menos que 2 veces? ¿Quieres que te cuente esto y mucho más? Pues ya sabes, quédate y vamos a ello. Capítulo 1. El camino al rock empieza por Bach. El 14 de abril de 1945, en la ciudad de Weston-super-Mare, nació Richard Hugh Blackmore. Sin embargo, el pequeño Ritchie apenas llegó a conocer aquella ciudad al sudoeste de Inglaterra, ya que cuando tenía 2 años, la familia se mudó a Heston. Siendo un niño, Ritchie comenzó a interesarse por la música y a estudiar a fondo a los artistas que más le gustaban: Elvis Presley o Buddy Holly. Incluso jugaba a ser guitarrista. Tal era su obsesión y su insistencia con la guitarra que consiguió que, a los 11 años, su padre decidiera darle el empujoncito que le faltaba a ese sueño de su hijo y le regaló su primera guitarra acústica. Con tan solo 13 años, logró convencer a algunos de sus compañeros de clase para formar su primer grupo. Sin embargo, con la guitarra acústica, Ritchie se sentía un poco limitado para poder experimentar nuevos sonidos y reproducir lo que él escuchaba en la radio. Así que al año siguiente, su padre decidió regalarle otra guitarra, esta vez una eléctrica, una Hofner, que por cierto se parecía mucho a una de las primeras guitarras que tuvo George Harrison, de quien, por cierto, también tengo hecho un super documental que te va a flipar, estoy convencido. Así que nada, otro vídeo más para ver cuando acabes este, ¿eh? Pero antes quédate aquí porque la historia de Ritchie Blackmore no tiene desperdicio. Con la llegada de los años 60, conoció a Big Jim Sullivan, un guitarrista al que admiraba y que se prestó a darle clases de guitarra. Ritchie estaba muy interesado en aprender rock, pero curiosamente la primera pieza que le enseñó Sullivan fue una pieza de Johann Sebastian Bach. Sin embargo, a medida que sus dotes musicales aumentaban, su rendimiento académico caía en picado, por lo que decidió dejar los estudios definitivamente. En ese momento, Ritchie acababa de apostar todo su futuro y su vida a la música. Capítulo 2. De aprendiz a líder. En 1963, después de 3 años trabajando como aprendiz del operario de radio en el aeropuerto de Heathrow, Ritchie comenzó su carrera como músico de sesión. Su popularidad creció bastante en muy poco tiempo, y eso le llevó a formar parte de bandas como The Outlaws. Pero a finales de 1967, la vida de Ritchie dio un giro de 180 grados. En diciembre, mientras se encontraba en Hamburgo, tocando junto a Screaming Lord Sutch, recibió la llamada de Chris Curtis, quien le ofreció el puesto de guitarrista en la banda Roundabout, un nuevo proyecto de rock psicodélico. Ritchie pasó a formar parte de este nuevo grupo, junto a Jon Lord, Nick Simper, Ian Paice y Rod Evans. Pero, curiosamente, sin Chris Curtis, el fundador de la banda, quien abandonó el proyecto justo antes de empezar. La salida de Curtis provocó que el resto de integrantes rebautizaran el grupo, que pasó a llamarse Deep Purple.
Ya con el nuevo nombre empezaron a ensayar y a grabar a una velocidad de vértigo. Tanto que en julio de ese mismo año llegó al mercado su primer álbum, Shades of Deep Purple, que pasó un poco desapercibido en el Reino Unido, pero no fue así en Estados Unidos, donde llegó a la 4ª posición de la lista Billboard gracias al single Hush. Una versión del tema original de Joe Saz. Sin embargo, este debut no fue más que un espejismo, ya que los 2 siguientes discos que sacaron, The Book of Taliesin y Deep Purple, pasaron sin pena ni gloria, no solo por Inglaterra, sino por todo el mundo. Apenas un año después de su formación, el grupo vivía su primera crisis, que empeoró después de que Tetragrammaton Records, la compañía que se encargaba de la edición de sus discos en Estados Unidos, entrara en quiebra. Por suerte para el grupo, Warner asumió las deudas de Tetragrammaton y continuó editando los álbumes del grupo. En los 3 primeros discos de Deep Purple, Jon Lord había liderado el grupo, componiendo la mayoría de los temas, mientras que Ritchie Blackmore se había limitado a componer algunos de los riffs de guitarra. Pero esta tendencia cambió y Ritchie Blackmore pasó a encabezar el grupo. Como líder, hizo algunos cambios. La verdad es que no le convencía nada el trabajo de Rod Evans como cantante, y le comentó a Jon Lord la posibilidad de sustituirlo por Ian Gillan, del grupo Episode 6. A Ian Gillan le gustó mucho la idea, pero puso una condición: solo se uniría al grupo si también se unía Roger Glover, bajista de Episode 6. Esta condición, que a priori podía parecer un problema, les vino como anillo al dedo, ya que el bajista de Deep Purple en ese momento, Nick Simper, era muy amigo del entonces cantante de Deep Purple, Rod. Y claro, si echan a Rod, pues hubiera habido muy mal rollo en el grupo, así que lo más fácil y sencillo era echarlos a los dos. De esta manera, en el verano de 1969, Simper y Evans fueron sustituidos por Ian Gillan y Roger Glover, que se estrenaron como miembros de Deep Purple grabando una versión de Hallelujah. Unos meses después, en diciembre, la nueva formación se plantó nada más y nada menos que en el escenario del Royal Albert Hall, donde grabaron el álbum Concert for Group and Orchestra. Un concierto que con el tiempo se ha ido estableciendo como el origen del metal neoclásico. Pero Blackmore, que no terminaba de estar del todo satisfecho con el estilo del grupo, le sugirió a Jon Lord llevarlo un poco más al hard rock en el siguiente disco. Y así es como nació el álbum Deep Purple in Rock. Este álbum tuvo muy buena acogida entre el público y la crítica, incluso en el Reino Unido, donde por fin empezaban a tener en cuenta al grupo, después de años prácticamente ignorándolo. Este 4º álbum de estudio fue decisivo, ya que trazó un nuevo rumbo y un nuevo estilo de Deep Purple, y por supuesto, también marcó la vida de Ritchie Blackmore. Capítulo 3. Años de fuego. Ritchie Blackmore había tomado las riendas de la dirección creativa de la banda, pero al mismo tiempo estaba empezando a perder el control de su propia vida. Con la entrada de los 70, el guitarrista había empezado a mostrar interés por el ocultismo y sus comportamientos se volvieron cada vez más extraños.
Por ejemplo, en 1970, cuando el grupo se encontraba en una vieja casa de Devon trabajando en su nuevo disco, Ritchie cogió un hacha, se fue hacia la habitación de Roger Glover y empezó a darle hachazos a la puerta con la idea de romperla, entrar en la habitación de Glover y robarle el crucifijo que tenía allí dentro. Otro ejemplo fue lo ocurrido en agosto de ese mismo año, durante la gira del álbum Deep Purple in Rock. Una de las fechas en esa gira era el National Jazz y Blues Festival de Phantom, donde Deep Purple tenía la labor de cerrar el evento. Sin embargo, el grupo Yes también querían cerrar el festival, así que decidieron llegar tarde a propósito para obligar a Deep Purple a tocar antes de ellos. Y efectivamente, esto es lo que pasó, pero lo que no imaginaban los miembros de Yes es que Ritchie Blackmore tenía planeada su venganza. El concierto discurrió totalmente normal, pero durante el último tema de Deep Purple, Ritchie le pidió a su roadie que rociara los equipos de sonido con combustible y acto seguido les prendió fuego. Y bueno, pese a la rapidez de los organizadores para sustituir los equipos de sonido antes de que Yes saltara al escenario, esa noche el fuego de Ritchie Blackmore eclipsó a todos los demás. Y no es casualidad que tras lo ocurrido en este festival, el nuevo trabajo de Deep Purple, que salió a la luz en 1971, llevara como título Fireball, es decir, bola de fuego. El éxito de Fireball le dio al grupo la suficiente solidez económica como para fundar Purple Records, su propio sello discográfico. El 3 de diciembre de 1971, la banda se desplazó a Montreux, Suiza, para grabar su próximo álbum. Algunas de las grabaciones se iban a hacer en el casino de la ciudad, donde casualmente al día siguiente Frank Zappa iba a dar un concierto y quiso invitar a los miembros de Deep Purple. Pero en mitad del concierto, a uno de los asistentes se le ocurrió la brillante idea de lanzar una bengala al escenario. El resultado fue que el casino acabó arrasado por las llamas. Como consecuencia, el grupo tuvo que alquilar un hotel completo y tomar prestado el estudio de grabación móvil de los Rolling Stones. Pero como se suele decir, no hay mal que por bien no venga, ya que este incendio sirvió a Deep Purple como inspiración para crear el tema Smoke on the Water, la canción más emblemática del grupo, gracias en buena parte al riff inicial de Ritchie Blackmore. Y es que, ¿quién no ha escuchado esto alguna vez? En marzo de 1972 salió el álbum llamado Machine Head, y este se convirtió en el trabajo de estudio más exitoso de la banda hasta la fecha. Y dio pie a una enorme gira en la que Deep Purple llegó a tocar durante 44 semanas seguidas, y que los llevó incluso a Japón, donde grabaron el aclamado álbum Made in Japan. Sin duda alguna, Deep Purple estaba en la cumbre y todos los críticos se rendían a sus pies, y más concretamente a los de Ritchie Blackmore. Sin embargo, como suele ocurrir, esta lluvia de elogios no hizo más que engordar el ego de Ritchie Blackmore, haciendo aún más difíciles las relaciones internas del grupo. Esto, unido al cansancio que lleva una gira tan exigente, provocó que Ian Gillan anunciara su salida de la banda. Lo hizo justo después del lanzamiento de Who Do We Think We Are.
Como respuesta al anuncio de Gillan, Blackmore amenazó con irse él también del grupo, a menos que saliera el bajista, Roger Glover. Ian Paice y Jon Lord, que estaban en medio de este duelo, decidieron que no podían perder a su líder, por lo que Roger Glover fue también despedido de Deep Purple. Glenn Hughes y David Coverdale fueron los encargados de suplir las dos bajas del grupo. Con esta nueva formación salió a la luz en febrero de 1974 el álbum Burn. Este disco llevó a la banda a California Jam, un festival en el que Ritchie Blackmore volvió a liarla, volvió a perder el control. Y es que estaba programado que Deep Purple fueran los últimos en actuar, pero la organización decidió que finalmente los encargados de cerrar el festival serían la banda Emerson, Lake and Palmer. Y esto enfadó muchísimo a Blackmore, que tenía el ego por las nubes. Al igual que 4 años antes, tenía preparada su venganza. Durante la última canción, destrozó una cámara de televisión, tiró varios amplificadores al foso y le pidió al Pipa que le incendiara los equipos de sonido. Ritchie estaba completamente fuera de control y esto afectó a las sesiones de grabación del nuevo disco de Deep Purple, Stormbringer. A Blackmore no le convencía en absoluto la deriva hacia el funk que estaba tomando el grupo tras las nuevas incorporaciones. El resultado fue que tras la edición del disco, Ritchie Blackmore dejó Deep Purple. Bueno, Ritchie Blackmore para mí es una de las figuras más señeras dentro de la historia del rock y para mí de la música, porque el rock pudiera ser de todas las músicas la que más me gusta y de la que más cerca me siento. Hasta tal punto que esta guitarra es en cierto sentido un homenaje a él, porque en los años 70 utilizaba una Strato, hasta que Fender le acabó sacando su propio modelo, pero él tenía, al menos estéticamente, el distintivo de que tanto los potenciómetros como las pastillas las usaba en negro. Es una herencia que junto con sus aportaciones musicales pues he contraído de él. Si tuviera algo malo que decir, es que recuerdo que en los años 80 yo estuve viendo los Deep Purple en Madrid en un concierto y justo en el penúltimo tema alguien le tiró un botellazo, o eso es la versión oficial, y la consecuencia fue que él desapareció del escenario dejándonos a todos los que teníamos ganas y mucha hambre atrasada de escuchar a Smoke on the Water, el que quizás sea su tema más estandarte. Pues tuvimos que oírlo, pero sin la presencia de Blackmore en el escenario, porque como ya digo, él se enfadó, confirmando esa fama que siempre le han dado de persona colérica y un poquito vanidosa, quizá. En todo lo demás, mis palabras son de gratitud y de emoción. Le debo momentos increíbles y muchísimos legados en su fraseo y sobre todo que es un guitarrista para mí que aparte de ser un pilar en la cultura del rock, ha dado algo que no siempre se ve entre los guitarristas de ese género y es identidad, personalidad propia, ¿no? Capítulo 4. Inestable. Tras salir de Deep Purple, Ritchie Blackmore contactó con los miembros de la banda de blues rock Elf, con los que formó un nuevo grupo bajo el nombre de Rainbow. Este primer álbum estuvo protagonizado por el metal neoclásico y sobre todo por las letras épicas del vocalista Ronnie James Dio, el único que siguió en la banda después de que Ritchie Blackmore expulsara a todos los demás. Seguía teniendo un ego tremendo. Ello hizo que el grupo sufriera continuas variaciones en su formación. Tras ese debut llegaron otros 6 trabajos de estudio.
Además, sacaron 2 álbumes en vivo, On Stage y Final Bane. Sin embargo, la banda no terminaba de asentarse. Así que en 1984, Ritchie Blackmore y Roger Glover decidieron poner fin a Rainbow y regresar a los orígenes. Querían volver a fundar Deep Purple. Se pusieron en contacto con Jon Lord, Ian Paice y Ian Gillan para volver a reunirse. Por suerte, todos aceptaron y se encerraron de nuevo en el estudio de grabación. De esa manera, en septiembre de ese mismo año, salió al mercado Perfect Strangers, un álbum que tuvo bastante éxito y que estuvo seguido por The House of the Blue Light, lanzado en 1987. Podía parecer que este interés por volver a reunir a Deep Purple era una señal de que el carácter de Ritchie Blackmore se estaba volviendo más estable. Incluso parecía haber encontrado el amor en Candice Night. Pero esto fue tan solo un espejismo. De hecho, su relación con Ian Gillan seguía siendo muy tensa y acabó despidiéndolo tras una de las giras. La discográfica, al igual que los demás integrantes de la banda, ya estaban cansados del carácter de Ritchie Blackmore y también se negaron a la salida de Gillan. Y este terminó regresando en 1992, justamente 2 años después de la salida del mercado de Slaves and Masters, el tercer álbum de esta segunda etapa de Deep Purple. Sin embargo, Ritchie Blackmore no aceptó sin más el regreso de Gillan, sino que exigió a la discográfica que le pagaran $250,000 a cambio de volver a trabajar con él. Y bueno, aceptaron, pero las relaciones internas de Deep Purple volvían a estar completamente rotas. Tanto que en noviembre de 1993, durante la gira promocional del último álbum The Battle Ragers On, Joe Satriani recibió una llamada para asumir el puesto de guitarrista del grupo, ya que Blackmore había vuelto a abandonar. Capítulo 5. Blackmore's Night. Ritchie Blackmore volvía a estar completamente solo. Aún así, en 1994 intentó fundar de nuevo el grupo Rainbow. Sin embargo, la experiencia duró apenas un par de años, ya que en 1997, tras la gira promocional del disco Stranger in Us All, Blackmore disolvió la banda. El ego de Ritchie era demasiado grande como para estar dentro de un grupo con más integrantes. Así que por fin decidió emprender su carrera en solitario y se embarcó en Blackmore's Night, un proyecto en el que estaba acompañado únicamente por su esposa, Candice Night, como vocalista, y con el que han lanzado a día de hoy un total de 11 álbumes de estudio, mezclando música renacentista con letras románticas. Sin embargo, la espinita del rock seguía clavada en Ritchie Blackmore. Así que en 2015 anunció su regreso al hard rock, formando de nuevo Rainbow. En verano de 2016, la nueva formación de Rainbow dio 3 conciertos, 2 de ellos en Alemania y el último en Birmingham, a los que asistieron en total unas 60.000 personas. Al año siguiente, en 2017, Rainbow volvió a anunciar 4 nuevas fechas, esta vez todas en Inglaterra, y en 2019 viajó a Múnich para dar su último concierto hasta la fecha.
Y bueno, hasta aquí este resumen de la vida y obra del polémico, del quizás inaguantable o que nadie comprende, del difícil carácter, Ritchie Blackmore, un genio del hard rock. Sus riffs son inigualables y que por suerte aún tiene mucho que dar con su guitarra. Si te gusta el estilo de Ritchie Blackmore y el hard rock, te recomiendo que visites la web de guitarraviva.com y descubras nuestros cursos de guitarra, entre los cuales encontrarás los mejores riffs de Ritchie Blackmore, tanto en su etapa con Deep Purple como con Rainbow. Nos vemos en el próximo vídeo o en Guitarra Iva. ¡Hasta luego!